Gloria al Señor. Así que bueno, hermanos, hoy vamos a hablar seguimos con esta serie de las 7 iglesias de Apocalipsis, y vamos a hablar en esta segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Amén. Recuerden que es relevante y muy importante el tema de estas 7 iglesias, porque entre otras cosas viene a marcar lo que la iglesia necesita en todo tiempo y en todo lugar, en cuanto a que vaticina las experiencias que vamos a vivir, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras bendiciones de parte de Dios, las promesas de parte de Dios. Y recuerden también, que no me acuerdo si el domingo anterior lo dije, pero estas 7 iglesias van relacionado a lo que viene a ser el periodo del reino mesiánico, ¿sí? Número 7, el número de la perfección espiritual. Por lo tanto, se conjuga con las 7 parábolas del reino. ¿Se acuerda de Mateo 13, entre los evangelios? Y así como la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia que vimos, la primera iglesia de la cual habla Apocalipsis, esa primera iglesia incipiente, iglesia primitiva, iglesia del primer amor, iglesia se entrelaza o tiene ese paralelismo con la parábola del sembrador. Esta iglesia, Esmirna, y vamos a ver por qué ya vamos a entrar en un periodo de la historia que vivió la iglesia, así como la iglesia incipiente, la iglesia de Éfeso, fueron básicamente los 100 primeros años de la iglesia. Esta iglesia es el periodo que abarca de la época más cruenta, más cruel que la iglesia vivió, la iglesia perseguida. La palabra Esmirna, hermano, ahora vamos a leer el texto. La palabra Esmirna significa amargura. Más bien, la palabra es mirra, ¿sí? Que de ahí se acuerdan cuando los sabios de Oriente se acercan cuando Jesús nació, ¿no? Uno de los presentes que daba era la mirra. La mirra, hermanos, para los que no lo sepan, era un material, un producto que se usaba mucho en la antigüedad. Era una resina de un árbol, en la cual se usaba ya de la antigüedad, se usaba para el aceite de la unción, para ungir lo que es el tabernáculo, los utensilios y demás. Y además servía era una cuestión era un perfume, aromática. Por lo tanto, vamos a ver el por qué va relacionado con la amargura, con la contrición de espíritu. ¿Qué tendrá que ver, verdad? Mirra, Esmirna, amargura, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la contrición de espíritu con ese grato perfume, olor fragante delante de Dios? Así que miren, antes de empezar, como siempre hacemos, vamos a leer capítulo 2, versículos del 8 al 11. Esta iglesia tiene solamente 4 versículos, pero un contenido hermoso. Dice así en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño la segunda muerte. Amén. Miren, hermano, también deciros que cada iglesia fue una iglesia que existió. Y fue una carta literal que el apóstol envió a estas iglesias. Lo que más nos debe a nosotros prestar atención y demás es acerca de esa enseñanza que el Señor quiso plasmar a estas iglesias en base a la experiencia que estas iglesias iban a vivir, ¿sí? En el versículo, ¿se acuerdan? Las cuatro áreas, las 4 partes que se divide cada una de las iglesias. La primera escribe el que remite la carta y hace una descripción de sí mismo. Y esa descripción que Jesús hace de sí mismo tiene que ver
con la característica de la iglesia y con lo que la iglesia iba a vivir. Por lo tanto, dice en el versículo 8, escribe, recuerden que el ángel era el pastor de dicha iglesia, en Esmirna. Esmirna, una ciudad que estaba a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso, y dice así: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Amén? Por lo tanto, hermanos, aquí vemos que cuando uno hace un análisis de esta iglesia, que encaja en el periodo más o menos del siglo II, que fue, recordemos que ya a finales de la era apostólica, ya la iglesia comenzó a vivir persecución. En el año 70, cuando Tito invade Jerusalén, ¿verdad? Destruye el templo y los judíos son dispersados. No solamente los judíos, los cristianos también empezaron a ser perseguidos y perseguidos de una manera feroz. Tal es así que en un periodo, este periodo al más o menos de unos 300 años, es la iglesia que muchos comentaristas dicen que es uno de los periodos, aparte de la iglesia incipiente, evidentemente los apóstoles tenían un ministerio exclusivo, pero este periodo de la persecución y de la opresión del mundo iba a ser donde la iglesia más brilló en toda la historia prácticamente. Hay un pasaje, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que dice que el pueblo de Israel, cuando más le oprimían, más crecían. ¿Sí? Aquí, cuando Jesús hace esa descripción de sí mismo, el primero y el postrero, por ejemplo, es una palabra que aparece ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 44, versículo 6, si tú lees. Y es una descripción que Dios hace de Israel, que da a entender que la soberanía de Dios y que Dios está al control de absolutamente todo. Y aunque nos parezca a nosotros, nuestra percepción pueda ser como que a Dios se ha dormido, como cuando Jesús estaba en la barca, ¿se acuerdan? ¿Qué percepción tenían los discípulos cuando Jesús dormía en la barca? Aquí el Señor se desentendió de nosotros. Bueno, que duerma, pero Dios nunca se desentiende. Y ese primero y ese postrero es que Dios es parecido al texto que dice: Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Él es el que inicia lo que tiene que iniciar en la vida de la iglesia o del creyente. Y Él es el que lo lleva a cabo, al final. Es lo mismo cuando en Hebreos 12 dice que Él es autor y consumador. Autor y consumador. Primero y último. Él lo es todo. Y esto para nosotros puede ser una mera información. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué Dios decidió como una tónica que la iglesia, que el cristiano sufriera? No podríamos pensar que ya una vez que Dios nos rescata, ¿no? Y que ya somos pueblo suyo, y que lo que deberíamos es escapar del sufrimiento, escapar de todo ese dolor que el mundo siempre intenta, y es entendible, huir. ¿No sería que Cristo sea ese salvoconducto que nos salva del dolor de la tierra? ¿Y por qué Dios decidió el dolor en nuestras vidas? Miren, hermano, ya vamos a leer algunos pasajes que hablan muy claro del por qué. Porque el tema es, hermanos, que nosotros, recuerden que en la iglesia de Éfeso, una iglesia que ellos experimentaron el poder y la gloria de Dios, ¿sí? Cuando en Hechos 2, Jesús les promete que cuando reciban el Espíritu, era un espíritu de poder. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente a nosotros? Poder para sanar, ¿verdad? Poder para extender el Evangelio, poder, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo les digo, hermanos, que Jesús ya estaba vaticinando una persecución férrea y que los discípulos iban a necesitar poder de Dios para enfrentar lo que es la persecución?
Dice la palabra de Dios, por ejemplo, el mismo Hebreo, que nosotros no hemos resistido hasta la muerte, hasta la sangre. Tú y yo no hemos derramado nuestra sangre por nuestra fe. Y a modo también de introducción, yo tengo que decirles una cosa. Si bien es cierto, esto lo vamos a ir viendo más, si bien es cierto que Dios usa el dolor como un megáfono para hablarnos, para poder oír su voz y para poder llevar a fin su propósito en tu vida o en la mía, también es cierto que todo lo contrario es lo que la iglesia, que eso también lo vamos a ver, la iglesia de la Odisea, la última iglesia, que es la iglesia actual, es la iglesia rica, es la iglesia acomodada, la iglesia que cree que ya no le falta nada, que puede prescindir de Dios y que puede vivir su vida controlando el tema. Por lo tanto, tengo que aclarar una cosa muy importante, hermano, para que podamos entender. Esta iglesia era una iglesia que estaba siendo, ¿se acuerdan qué significa la palabra Getsemaní? Prensa de aceite. ¿Cuándo fue el momento que Jesús más sufrió por los pecados del hombre antes de ir a la cruz? Getsemaní. Y ahí, en contrición de espíritu, ahí Dios le estaba oprimiendo, la ira de Dios estaba encima de Jesús por causa tuya y mía. Pues resulta que en los tiempos actuales la iglesia no está siendo perseguida. Algunos dicen, hay una forma de persecución. No, hermano, la iglesia está siendo influenciada por el mundo, no perseguida por el mundo. No solo que no es lo mismo, sino que es todo lo contrario. Ahora el mundo tiene poder sobre la iglesia. Porque mientras tú y yo, hermano, sigamos viviendo de una manera mediocre, espiritualmente hablando, el mundo seguirá, y por la influencia del mundo, obvio, nunca experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas para enfrentar. Porque no tienes que enfrentar, en apariencia no tenemos que enfrentar nada. Porque estamos cómodos, estamos bien, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras cosas, somos culturalmente como los gentiles, el mundo, o sea, no pasa nada, no hay oposición de nada, a veces hasta nos aplauden, a veces muchos dirigentes que tienen la responsabilidad de llevar al pueblo a la adoración, cantan canciones del mundo, propios de la farándula mundana, en medio de la iglesia. Bueno, esa es la iglesia de la Odisea, esa la vamos a ver al final. Pero ahora nos interesa saber, hermano, esta iglesia. Ahora, dice que el que estuvo muerto y vivió. ¿Saben por qué Jesús hace esa descripción? Porque Jesús ya de entrada les dice que tengan esperanza. ¿Por qué? Porque mientras los cristianos, esos cristianitos, hermanos tuyos y míos, hermano, eran despojados de sus bienes, tenían que comer lo que pillaran por ahí. Y si sabía que si te agarraban, te metían en la cárcel, como dice, o te cortaban el cuello, te mandaban a la fosa de los leones, ¿sí? Al circo, para que la gente se entretuviera con los cristianos y demás. Esta gente tenían que poner la mirada en las cosas de arriba, como Pablo le decía a la iglesia de Colosas. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo se manifiesta, entonces vosotros os manifestaréis juntamente con Él. Pero tengo que decir que esto que acabo de decir ahora, lo entendían muy bien estos hermanos. Hoy no sé si se entiende como se debería entender. No lo sé. ¿Por qué? Porque vivimos un anacronismo en nuestras vidas tan distinta a los que vivieron estos hermanos, que hoy nos parece algo extraño. Al punto que es normal que tenga tanto éxito ciertas teologías, ciertas doctrinas como la teología de la prosperidad. Y que la gente aplauda, que la gente lo abrace y que la gente quiera eso. Porque no he entendido el poder del evangelio, no he entendido que desde el momento, hermanos, que el hombre cae, Caín mata a Abel. Y a partir de ahí se forman dos mundos. Un mundo que tiene que ver con el pueblo de Dios y otro mundo que tiene que ver con la oposición. Que no es de extrañar que esta iglesia tenga un paralelismo con el trigo y la cizaña. Porque, a decir verdad, hermano, la cizaña no es solamente, que también, lo que se levanta, como dijo Pablo, después de mi partida, está hablando de esta época, después de mi partida, se introducirán en vosotros, se levantarán entre vosotros personas que no
tengan piedad por el rebaño. Pedro también lo dice, harán mercadería de vosotros. Y no solo eso, sino que el mundo también se iba a poner contra la verdad del Evangelio. Y yo les digo una cosa, hermano. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí no morirá. Y aunque muera, no morirá eternamente, sino tendrá la vida de Dios. Y esas promesas, ¿saben qué pasa al día de hoy, hermano? Y a mí me pasa también, o sea, porque inevitablemente estamos, nos guste o no, si el mundo nos persigue, es una forma de influencia también, nos está influenciando para bien, porque nos están oprimiendo, ¿para qué? Para que salga el aceite de tu vida y de la mía. Porque tú y yo tenemos aceite, hermano, solo que está guardadito y no sale, porque no somos oprimidos. ¿Ustedes se imaginan, hermano, la diferencia que hay en lugar de venir un domingo? Y lo digo irónicamente, y vernos las caras como casi como extraños, porque no nos hemos visto durante la semana. Hola, hermano, que Dios te bendiga. 1 hora y media, 2 horas, hasta la semana que viene. Si eso. A tener una vida, valga en todo el sentido de la palabra, vida espiritual, durante la semana, el día a día. Y no solamente vernos para entretenernos, sino porque pende de un hilo nuestro cuello, nuestra vida, y que yo soy guarda de mi hermano y que debo vivir velando por mi hermano. Y que en medio de toda esa realidad vemos el poder de Dios, vemos cómo Dios se manifiesta. En amor, en poder, en paciencia. Miren, Juan 14:19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Claro, nosotros, miren, yo hace tiempo escuché una expresión que a mí me llamó la atención, que decía un pastor de una iglesia carismática, y en cierta manera tenía razón, en cierta manera, ¿sí? Tenía razón. Dice, las iglesias tradicionales tienen al Espíritu Santo como una doctrina, nada más. No lo tienen como una vivencia. Nosotros, por el hecho de huir de todas las de las falsas manifestaciones, de las pseudo manifestaciones que hoy se ven en las iglesias de la Odisea, lo que hacemos es anular la presencia de Dios en nuestra vida. Y evitar que Dios se glorifique en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y eso es igual de pecado, amén. Entonces nos encontramos hoy en día con dos polos muy opuestos, en la cual quien el único, en forma general me refiero, se glorifica es el diablo, no es Dios. Porque él, de alguna manera, él influye en nuestras vidas y de alguna manera, ya sea por muy o por tan, no vivimos bajo la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, es una lectura que nosotros tenemos que... Ahora, miren lo que dice el versículo 9, que ahí hace la descripción. ¿Se acuerdan? Primero, la descripción espiritual, gráfica, del que emite la carta, que en este caso es Jesús. Luego hace una descripción de lo que es la iglesia. Luego lo que hace es una exhortación, una reprimenda o un reclamo que Dios hace de esta iglesia. Y luego viene el galardón por la obediencia. Amén. Eso es prácticamente en todas las iglesias. En este caso, el versículo 9 y 10, aquí habla de las descripciones y aquí vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ver ciertas cosas interesantes. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras. Cabe destacar, hermano, que en el original no aparece esta frase. Yo conozco tus obras. Y yo, estudiando, meditando, ¿por qué no aparece esta frase? Y obvio, normal que no aparezca esta frase. Porque en la medida que un cristiano de verdad, automáticamente es oprimido por la persecución y demás, sus obras son ricas. Esa persona realmente empieza a fluir en él, no por voluntad propia, sino por Dios, empieza a fluir en su vida el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, es transformado en buenas obras. Por lo tanto, evidentemente que
No hace falta que el Señor le diga a esta iglesia, yo conozco tus obras, porque las obras de muchos, recuerden que la mirra también era parte del incienso que se encendía en las velas cuando el humo, y que según Apocalipsis 8 habla de la oración de los santos, que es el incienso. Representa figuradamente la oración de los santos, la oración escuchada. Hoy se compartía el pasaje de 2 Corintios 7:14, cuando dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren y adorar, entonces yo iré del cielo sus oraciones y sanaré su tierra. ¿Pero cuándo? Cuando esas oraciones, hermanos, tuyas y mías, recobran sentido. Porque estamos viviendo una vida de oposición. Y que sepas, hermano, que desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, te pasaste al bando opuesto del enemigo. Y que el diablo lo tiene muy en cuenta, ¿eh? No te creas que no lo tiene en cuenta. Lo tiene muy en cuenta. Y si tú no vives en oposición ahora, puede ser por dos motivos. O porque el diablo todavía te sigue en sus manos, o porque, espérate, porque el diablo está confabulando, porque cuando el diablo dice, el Señor dice, Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, primera de Pedro 5, resistid firmes en la fe, porque los mismos padecimientos se están ejecutando en los hermanos en todo el mundo. Ese texto está relacionado a la persecución. Que en el mismo de la persecución, el diablo está buscando, hoy el diablo no está como el león rugiente buscando a quien devorar, porque ya no se está devorando. Por medio de su influencia, no necesita, hermano. Ya la Inquisición no hace falta. Y yo digo una cosa, hermano, lamentablemente, digo lamentablemente porque somos humanos y porque nos gusta la paz, la comodidad. Y como cristiano, hermano, yo tengo que confesar que a mí me gusta ya vivir el cielo en la tierra, ¿no? La gloria, la paz, la bendición, el no tener sufrimiento, que todo te salga bien, ¿a que sí? Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué el Señor, escuchen esto, qué fue necesario de que la iglesia, Dios tuviera que permitir que viviera todas estas persecuciones crueles, hermano? 300 años, se dice rápido. Se dice rápido. Pero quiero que vayan conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Podríamos decir que la iglesia de Éfeso y de Esmirna es el pistoletazo de salida de la iglesia, lo que iba a vivir en toda la historia, ¿sí? Recuerda que son 7, miren, esto lo vimos cuando estudiamos la historia de la iglesia, son 7 periodos, el periodo incipiente, el periodo patrístico, la alta edad media, la baja edad media, la reforma protestante, el periodo moderno y el periodo postmoderno, que es el que estamos ahora, la iglesia de la Odisea, que ya lo veremos en su tiempo, ¿no? Que es muy curiosa, por cierto. Pero miren lo que dice, versículo 2, capítulo 1 de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios, vamos a hablar de esta iglesia, de este periodo de la historia de la iglesia, ¿por qué Dios permitió una fuerte opresión en esta iglesia? ¿Será porque necesitaban paciencia? Miren, vamos a seguir leyendo este texto, pero vayan conmigo a Efesios, a Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Y miren una de las cosas, estas cuestiones del por qué Dios tuvo que permitir esto de la iglesia. Miren lo que dice, capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Dice, tu arduo trabajo y paciencia. Escuchen esto. Y aquí viene. Y que no puedes soportar a los malos. Quiero que solamente hay. ¿Saben una cosa, hermano? Mientras la iglesia no le incomode las herejías, la mundanalidad, el pecado, no le incomode, soportará a los malos.
Y mientras tú o yo soportemos a los malos, el diablo nos va a tener así. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, sobre todas las cosas guarda qué? Tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. ¿Sabes qué? Y que también, ¿qué dice del corazón? ¿Qué más engañoso que? Que todas las cosas. No, a mí, yo vivo bien. No me meto con nadie. Soy una buena persona, por lo menos eso es lo que me dice la gente. Y yo, si yo me tuviera que hoy presentar en la presencia de Dios, ¿qué me demandaría el Señor a mí? ¿Qué diría de mí? Sé lo que más o menos la gente opina, pero ¿qué opina? ¿Qué opinaría Dios de mí? De mi vida espiritual. De mi peregrinaje en la tierra, en la cual yo tengo que dejar huella. Si no, no soy cristiano. Si yo no soy hijo de Dios, yo no voy a dejar huella, pero si soy hijo de Dios, tengo que dejar huella. ¿Cuál es la huella? La huella es que la gente conozca de Dios por medio de tu vida y de la mía. Y cuando eso ocurre, ¿sabes qué pasa? Ahí viene la oposición. Ahí viene la persecución. Y las persecuciones, hay niveles de persecución. Está el vecino que es usado por el diablo sin que él lo sepa, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y que te empieza a hacer la vida imposible en tu lugar, en tu casa. O tu compañero de trabajo, o de repente tu encargado del trabajo te tiene tirria, y él no sabe por qué, pero te agarra y te apuntala. Y tienes que aguantar 8 horas todos los días. Y tú tienes que aguantar. Y que de ti además tiene que salir ese aceite de vida, esa mirra, ese olor fragante. Por eso el Señor dice, amad a vuestros enemigos, para que seáis llamados hijos del Altísimo. ¿No? Seguimos leyendo en Santiago. Dice, una de las cosas que produce es la paciencia. Pregunto, hermano, ¿tú necesitas paciencia? Yo me río, hermano, porque yo la necesito a diario. La paciencia, hermano, es una cosa. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Encima de eso, hermano. Tú que necesitas paciencia, Dios no lo va a hacer así en un día, una semana, un mes. Posiblemente a lo largo de toda nuestra vida tenemos que ser probados. Porque la iglesia de Éfeso dice que conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Pero yo no sé si esta iglesia la iba a necesitar. Porque la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, él vivió la gloria y el poder de Dios, pero fueron partícipes también de ese comienzo de persecución que la iglesia iba a experimentar a lo largo de varios siglos. Y sigue diciendo, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren, hermanos, si yo os digo sinceramente un ojo clínico, espiritual de nuestras vidas, el que más, el que menos, tenemos carencias de cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos carencias. Porque dice que no os falte cosa alguna. ¿Que falte qué? ¿El coche, el Mercedes en la puerta? Que no nos falte. Que no, esas cosas no. Efesios 1 dice que Dios nos bendijo con bendiciones espirituales en los cielos. Y que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso la mirada hay que estar puesta en el cielo, no en la tierra. Pero miren lo que dice, para que seáis perfectos. No sé si se acuerdan, cada vez que la Reina Valera traduce perfecto en la Biblia, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a algo que tiene que ver, que es lo de mayor valor en la vida de un cristiano. Es el carácter. Es el carácter. ¿Y sabe dónde se refleja el carácter? El carácter conforme. Dice, hemos cantado, Señor, de gloria en gloria te conozco, quiero saber más de ti. Esto lo cantamos. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Ser perfecto significa ser íntegro. Tener identidad de Dios. Y ser perfectos y cabales. Ahí un poco que redundan los términos. Porque es una palabra que es teleio, que significa algo que está completado, madurez. ¿Y sabe dónde se ve reflejado la perfección? Es decir, la madurez. En el deseo, el anhelo que uno tiene de servir a Dios. En el servicio. ¿Ves cómo, hermano, todos los domingos? Porque el evangelio no es complicado, hermano.
se hace complicado cuando no obedecemos. Y tenemos que empezar con la teología por aquí, pero el Evangelio es lo más sencillo que hay. Y dice, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y luego dice, si alguno tiene falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Por lo tanto, hermanos, hoy vivimos en la época de la autopercepción. Yo calculo cuando uno estudia la historia, y yo creo que los apóstoles, los discípulos, la gente de la época de la iglesia, yo creo que no tenían una autopercepción errónea. ¿Sí? Ellos, la mayoría, hoy, como vivimos en un mundo de burbujas y de cuentos y colores, en donde el cristiano, está el cristiano hippie, está el cristiano tal, el cristiano hoy le llamamos cristiano a cualquier cosa, pues entonces la autopercepción cambia y varía. Amén. Y a veces qué peligroso es cuando yo me autopercibo un buen y fiel hijo de Dios. Cuando no lo soy, en realidad, posiblemente, ¿no? Yo conozco tus obras, tu tribulación y tú, ¿qué dice? Pobreza. Hermano, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia de Corintios? Cristo siendo ¿qué? Rico, se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Ustedes se creen que están hablando de las cuestiones económicas, materiales? No. Y para aquellos que creen, hermanos, que una señal de que Dios está en mi vida es que me va muy bien económicamente, les tengo que decir una cosa. Entonces Dios está más con el mundo que con su iglesia. Porque al mundo le está yendo fenomenal económicamente. Hoy en día hay gente que se está enriqueciendo, multiplicando sus por negocios. Y no necesariamente tienen que ser ladrones. Gente porque trabaja, ¿verdad? Y tienen capacidad. Y generan. Ahora, ¿cuál es el fin de ellos? ¿Se creen que es el cielo? Si no se convierten al Señor, no será el cielo. Por lo tanto, hermano, quítatela de la cabeza el hecho de que la señal o la evidencia necesaria para saber es que nos va bien económicamente. Porque lo único que nos prometió Dios es abrigo y sustento. Y que estemos contentos con ello. Porque Él prometió, no nos desamparará ni nos dejará. Punto. No vamos a estar mendigando pan. No vamos a estar viviendo bajo el puente ahí, con enfermedades, No. Dios nos va a guardar de eso. Porque eso es parte de la bendición de Dios. El que Él nos guarda, nos cuida. Amén. Pero es muy distinto el entendimiento que nosotros tenemos acerca de lo que significa ser bendecidos. Para mí ser bendecido, hermano, es tener la mente de Cristo. Para mí ser bendecido es que a pesar de las circunstancias que yo vivo, tengo paz y tengo gozo. Mi gozo y mi felicidad no van en detrimento a mis circunstancias. Hoy me va bien, estoy feliz. Mañana me va mal, estoy triste. Y no me hable porque estoy mal. Eso lo hace el mundo. Y cuando Dios apenas nos da un toquecito porque nos tiene que probar, Él es al que ama disciplina. ¿No dice eso Hebreos 12? Al que ama disciplina y nos azota como hijos. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante la tribulación y ante las pruebas así que tenemos? Porque todavía no hemos llegado a la sangre. Por eso dice, miren, pero tú eres rico. ¿Se acuerdan qué les dijo la iglesia a la Odisea? ¿Qué dijo la iglesia? Soy rico, me he enriquecido. ¿Y qué le dice Dios? Tú eres pobre, desnudo y desventurado. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. Aprende de la iglesia de Esmirna, iglesia de la Odisea, iglesia acomodadita, iglesia que todo le va bien, iglesia de burbuja, de multicolor. ¿Sí? Aprende, porque ellos son oro puro, refinado. Ellos son mirra, son incienso, sus oraciones llegan al trono de la gracia. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren qué ironía de parte de Dios. ¿Saben la raíz de la palabra judío qué significa en hebreo? Acción de gracia. Gratitud. O sea que más o menos podríamos decir que cada vez que nosotros, judíos,
Significa gracia, gratitud. Y yo digo una cosa, hermano, y esto, cuando dice la palabra, estar agradecido por todo. ¿Amén? No, no dice eso. Porque si pusiera la preposición por, yo tendría que estar agradecido por algunas cosas que yo considero y por otras no. ¿Saben qué preposición lleva? En. Estar agradecido en todo. Es decir, si yo la estoy pasando mal, agradece a Dios que Dios te da la fuerza de pasar por ello con fuerza. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Que lo que se dicen ser agradecidos son sinagogas de Satanás. Y esto a mí me viene, a esta gente, hermano, que siempre se habla, que a mí es una cosa que a mí me sale sarpullido en el cuerpo cada vez que pienso, porque yo pasé mucho tiempo viendo a esta gente y demás, y te da una ira santa, si existe la ira santa, ¿no? Que solo la ira santa es de Dios, ¿eh? Pero usted me entiende. Dan ganas de agarrarlos del cuello, ¿verdad? O poder apretar un botón y desaparecen. No, ¿cómo le he hecho? No sé, pero están ahí. Y están ahí porque hay un pueblo que les aplaude. Y hay un pueblo que soportan a los malos. Por eso no tenemos persecución. Miren, yo una vez le dije a alguien, y me acuerdo el día de la reforma. Yo dije, mira, tú me puedes hablar lo que tú quieras de los reformadores, lo que tú quieras. Pero ¿sabes cuál es la señal que para mí esta gente amaba la verdad? Era por toda la persecución que ellos tuvieron que vivir. Que tú y yo no vivimos ni de lejos, al contrario, nos dan palmaditas en la espalda. Pregúntate por qué. El amor a la verdad. Pero si soportamos a los malos, no estamos amando la verdad, hermano. Y el diablo se va a enseñorear de tu vida, de la mía y de la iglesia. ¿Nos guste o no? Porque recuerden, parte de la cizaña es llevar a la iglesia a los pies del diablo, no a los pies de Cristo. Amén. Versículo 10 dice, no temáis en nada lo que vais a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Miren, hermano, cuando la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Romanos 8:35, fíjense, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación, angustia, ¿te va a separar del amor de Cristo? Pero eso hay que experimentarlo, ¿eh? Por eso esa frase de ese pastor que yo oí, de decir, estos hermanos tienen al Espíritu Santo solo como una doctrina y no como una vivencia, es cierto. Porque teológicamente cualquiera podría hacer una disertación de cualquier punto que nos pregunten. Pero la pregunta del millón es, ¿tenemos vida espiritual? Dice, miren lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 4:7 al 11, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Saben una cosa, hermano? Lo que vivieron los apóstoles personalmente, que excepto Juan, los demás murieron de manera no natural, eso es lo que Dios desea para la iglesia. ¿Y tú sabes por qué? Tú preguntas, ¿que Dios desea que nosotros nos asesinen? No. Lo que Dios está deseando es que por defender la verdad y amar la verdad hasta la muerte, es señal de que verdaderamente Dios se ha glorificado en ese lugar. El martirio. Dice que estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se dan cuenta la analogía? Porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, hermano. ¿Cuál es la vida de que Dios qué tipo de vida se tiene que manifestar en mi cuerpo? ¿La vida biológica? ¿La vida zoológica? ¿O la vida espiritual?
Y a veces, hermano, y yo lo entiendo, nosotros este viernes compartíamos un poquito, bueno, hablamos de todo, como todos los viernes, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas importantísimas. Pero una de ellas, hermanos, una lectura que yo hacía delante del Señor, porque tengo que decir que estaba en oración y a veces el Señor te sorprende hablándote en medio de la oración. Y el Señor te dice, me hacía sentir como tranquilo, Julio. Porque tú no puedes escudriñar los corazones y no puedes sondear las vidas de nadie. Solo yo lo puedo hacer. Y cuando tú o los pastores exigimos cosas espirituales a personas que a lo mejor el Espíritu está con ellos y no en ellos, ¿se acuerdan? ¿Han visto las preposiciones con o en? Está con gente que confiesan a Jesús. Hay gente que tú le dices, sí, yo amo a Jesús. Yo soy salvo, sí, amén. Pero el Espíritu está con en la persona, no en la persona. Por lo tanto, al no hacer morada, esa persona tiene una dificultad añadida a la hora de obedecer las cosas del Señor. Y entonces uno tiene que tener tranquilidad y dejar que Dios obre. Orar más, ¿verdad? Para que Dios haga la obra. Y eso solo lo sabe Dios. ¿Se acuerdan cuando dice, miren lo que dice el versículo 10? Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, ¿qué dice? Por 10 días. ¿Se acuerdan el número 10 cuando lo vimos en escatología? ¿Qué significaba? El número 10 es el número de la plenitud de algo. 10 vírgenes, los 10 mandamientos, las 10 plagas. ¿Y saben qué significa esto? Que Dios no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir. Entonces, la prueba que tú y yo debemos pasar sí o sí en esta tierra puede durar un día, puede durar años y años y años. Pero que sepas que dure lo que dure, no será más de lo que tú y yo podemos resistir. Porque serán entregados por 10 días solos en la cárcel. Esos 10 días. Son el tiempo completo de que Dios ve que es necesario. Porque si es necesario, tengas que pasar por diversas pruebas para ser probada vuestra fe, más preciosa que el oro. Aunque perecedero se ha de probar con fuego. Porque tú y yo, todo lo que creemos y lo que decimos debe ser probado con fuego, hermano. Si no, quedan palabras nada más. Y cuando uno pasa por el fuego, uno se da cuenta. Dice que habla de temor, no temas, ¿no? Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Pero escuchen esto, hermano. Y esto alguna vez yo lo he dicho. Y esto a mí yo alguna vez lo pienso. Julio, tú que dices que amas a Dios, que estás consagrado a Dios, ¿qué tal? ¿Tú serías capaz si alguien te pone una pistola en la cabeza? No, perdón. Si alguien le pone una pistola en la cabeza a Sonia y dice, si tú niegas tu fe, le perdonamos la vida. ¿Qué harías? Hermano, dice aquí hasta la muerte. Hasta la muerte. Y yo digo esto, todos los días, ¿tú le entregas tu vida a Cristo? ¿Sabes qué, hermano? Y el Señor me dice, ¿tú cómo sabes si tú vas a entregar tu vida hasta la muerte al Señor? Es si se la entregas todos los días. Depende de cómo lleves tu vida. Si tu vida es más importante que llegue el verano, irte de aquí para allá, de fiesta, está bien, hermano. Está bien porque vivimos en un mundo de bienestar, en un mundo multicolor. Está bien, no pasa nada. Pero que si llegase ese momento, que posiblemente Dios no lo permita porque no lo vamos a soportar, no pase. Pero si pasa, casi seguro que vamos a renegar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ha sido nunca lo primero. Pero si Dios es lo primero hoy, ahora, en mi circunstancia, en este país, como vivo, también será lo primero si hay una prueba y tengo que experimentar, lamentablemente, experiencias duras. Porque Dios sigue ocupando el trono de mi corazón. Así que, hermanos, seguimos y dice, seis probados, Entonces,
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Escuchen esto, hermano. Porque la corona de vida, hay 4 tipos de coronas que podrías llamar galardones. Son estefanía en griego, que es corona. Y luego está diadema. La diadema es una corona que se da por haber hecho algo, ¿no? Aprobado por algo. Pero la corona de vida es estefanía, que quiere decir que es algo que no lo has logrado tú. Es como la investidura de un rey, ¿sí? De un príncipe. Por ser heredero de. Y miren lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Luego, por ejemplo, aquí tengo anotado, la corona incorruptible. 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Se dan cuenta? Esto está hablando de diadema, está hablando de la persona que se esfuerza, que ama a Dios, que es fiel al Señor, que quiere servir. Toma tu corona. El problema es que hoy vivimos en un tiempo que hablamos mucho de los derechos, ¿verdad? Y a alguien yo le tuve que decir, hermano, o una perdón, no era hermano. Digo, un derecho va añadido a un prerequisito. Si ese prerequisito no lo cumples, tú pierdes los derechos. Por ejemplo, dice la Constitución que todos tenemos el derecho de percibir una jubilación. ¿Amén? Entonces, ¿tengo derecho a una jubilación? Sí, pero si yo no he percibido nunca, no he aportado nunca, pierdo el derecho. Sin embargo, ahora nos está diciendo, no, usted sigue teniendo derecho, pero se lo vamos a sacar a otro y se lo vamos a dar a usted. Y esa mentalidad está en las iglesias, ¿eh? Y eso a mí no me interesa, no importa tanto en el plano de la jubilación. Lo que importa, ¿sabes qué? En el día a día espiritual, que nosotros nos vemos, nos otorgamos con el derecho de decirle a Dios, yo tengo el derecho como hijo tuyo a que tú me des. Y ahí viene el problema. Porque tenemos esa percepción de la vida, esa manera de ver las cosas que son erróneas, que no proceden de la palabra de Dios. Corona de justicia, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ustedes alguna vez me han oído decir, ¡ay, qué gana que tengo que el Señor venga pronto! Tengo ganas de que el Señor venga pronto, tengo ganas de irme con el Señor, hermano. Pablo decía, mira, si me tengo que quedar, bueno, me quedo porque es para beneficio de la obra. Pero si tengo que elegir, me voy. Porque no amo al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Yo amo a Dios. Y qué mejor que estar con aquel que amas. Así de claro. Más toda la injusticia que uno ve, la carnalidad, la falta de santidad, los pecados a diestra y a siniestra. Entonces uno está saturado y uno dice, Señor, no puedo frenar, no puedo hacer, quiero irme. Y esos que aman eso, la corona de justicia, porque eres justo. Es justo que sientas eso. La corona de gloria. 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto ya va relacionado a los que fielmente hemos traído buenos pastos. Lo hemos intentado, ¿sí? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es concedido a aquellos pastores fieles que se preocupan por traer buenos pastos, por dar alimento, y que no es fácil, hermano. No es fácil. Ayer me mandaron un vídeo de alguien que hablaba acerca de que dicen, y esto lo resumo rápido, Israel era esclavo, ¿verdad? De Egipto. Fue sacado. Israel, como siguió siendo esclavo, fue llevado a cautividad por Asiria, luego por Babilonia. Cuando llegó Jesús, eran esclavos de Roma. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la iglesia? Saben que hoy los países, los gobernantes se nutren de personas que aplauden, porque al no tener libertad,
¿Qué dijo Jesús? Vosotros si permanecéis, ¿en qué? En mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, no de otra forma, ¿eh? Y ahí conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. No vamos a estar aplaudiendo todo lo que nos venden porque nuestra percepción está totalmente distorsionada. Y para que evitar eso os voy a decir una cosa. Ariel, tú y yo y todos los pastores, por mucho que lo intentemos, la obra es del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Posiblemente después de que hayamos escuchado, que hayamos oído y que Dios haya mandado a un profeta, haya mandado a un siervo y haya mandado, diga el Señor, ahora tendré que trabajar en ellos, su carácter. ¿Y qué desate el Señor? Crisis, problemas fuertes que tengamos que enfrentar para nuestras vidas. Ahora, hermanos, terminamos ya con el versículo 11. Aquí viene el galardo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Se dan cuenta que esa es la tónica de todas las iglesias? ¿Por qué será? ¿Será que la iglesia a veces no oímos bien? ¿Sí? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Se acuerdan que en el Apocalipsis habla acerca de aquellos que no experimentarán la segunda muerte? Miren lo que dice Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Wow! Gozo, hermano. O sea, te sientes honrado. Tú sabes que a mí me digan a mí y que en la calle me hagan, ¡ay! ¿Por qué me pegas? Porque eres un bandido. ¿No? Pero si me pegan porque eres hijo de Dios, porque eres cristiano, pégame aquí también. Pégame aquí. Porque es una honra, hermano. Porque uno debe detestar al maligno, hermano. Uno debe aborrecer lo malo. Uno debe aborrecer al enemigo. Primero detectarlo y aborrecerlo, hermano. Y la manera de aborrecer, ¿sabes cuál es? Vivir bajo los principios del reino. Amad a vuestros enemigos para que seáis llamados hijos del Altísimo. A los que os persigan, dadle. A los que os piden una túnica, dale la capa. Al que te pida llevaros la carga una milla, llévale 2. Esas son las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción del enemigo. Amén. Y ya termino con Filipenses 3, del 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es por Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en qué? En su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Saben lo que dice Filipenses 1, 29? Que en Cristo nos concedió no solamente que creamos en él, sino que padezcamos por él. O sea, parte del cóctel que el Señor nos tiene no es solamente, ay, yo creo. Ah, ¿crees? Pues entonces vas a padecer. A ver si lo que dices es verdad o no. 1. Cristo se identifica con el sufrimiento de la iglesia por causa de su nombre. O sea, Él está comprometido por su nombre. No temamos, hermano. No. Ay, como alguna cosa extraña nos acontece. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué a mí? Al contrario, gózate, gocémonos, glorifiquemos al Señor. Porque Dios está trabajando con nuestro carácter para que no seamos niños fluctuantes, sino hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con la mente de Cristo y con el carácter que Dios quiere que tengamos. Y eso va a llegar con toda seguridad, los digo, hermano. Con toda seguridad va a llegar a tu vida y a la mía. No sé cómo, no sé cuándo, pero va a llegar con toda seguridad. 2.
La verdadera riqueza a la cual Dios considera de estima es inversamente proporcional a la riqueza terrenal. Si Dios ve algo en mi vida, uy, Julio, yo tengo que seguir tratando eso en tu vida. ¿Quieren que le diga? Miren, esto lo escuché yo de un pastor psicólogo que decía que, esto para tomar nota, ¿sí? Y esto se ve reflejado de manera implícita en la Biblia, decía que hay 3 categorías de hombres cristianos. Escuchen esto. El que vive conforme al espíritu, el que vive conforme al alma y el que vive conforme a la carne. El que vive conforme al espíritu es aquel que se arrodilla, que se humilla, que busca de Dios, busca servir, busca hacer la voluntad de Dios. El que vive para el alma identifica las cosas espirituales solo en los aspectos intelectuales. Nada más. Es un intelectual. Pero no es alguien que sirve, no es alguien que ama, tal vez, como Dios quiere que ame. No es alguien que se entrega, no es alguien que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, no al hermano. O sea, es anímico. Y normalmente esa gente suele ser de doble alma, de doble ánimo, o alma, que es lo mismo, por lo general. Porque lo espiritual, hermano, es quien vive en lo espiritual, prevalece, porque el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Y luego está el carnal, el que busca las cosas materiales. Y esos son los que abrazan la teología de la prosperidad. Esos son los que dicen, yo si soy hijo de Dios, Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces y viven conforme a lo que ven sus propios ojos. Y se mueven en las cuestiones más. Dicen que ese es el nivel más bajo, la carne. Y preguntémonos en dónde estamos nosotros inclinando nuestra voluntad en las cosas del espíritu, en las cosas del alma o en las cosas de la carne. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí, hermanos. Hermano, la iglesia sufriente. Pero la iglesia sufriente que da buenos perfumes y que ese perfume, olor fragante para el Señor. Así que Dios nos permita, hermano, en nuestras vidas, tanto vida personal como la vida de iglesia, Dios nos encuentre, hermanos, bien preparados, con la confianza puesta en Jesús, porque Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis reposo para vuestras almas. Que no nos encuentre, hermano, que porque el diablo ha estado trillando nuestra vida durante muchos años, que cuando venga el tiempo de la prueba, nos apartemos del Señor, como la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Que uno se apartó por el mundo, el otro se apartó por las pruebas, el otro, y no había raíz, sino que nos encuentre con raíz y en profundidad. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, mi Dios. Qué riqueza, qué hermosa es tu palabra y qué grandiosa es vivirla, Señor. Padre, yo quiero ser de los que pelean en tu ejército, Padre. Yo no quiero ser de los que huyen detrás de una roca, detrás de una piedra, o huyen a otro sitio por esquivar la guerra, Señor. Yo quiero ser un soldado tuyo, Padre. Y quiero pelear esa buena batalla de la fe. Quiero echar mano de la vida eterna. Quiero ser, Señor, de los que quieren y tengan oído y tengan vista, ejemplo para otros, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por todo lo que has hecho, porque todo lo que tú has hecho por nosotros es más que suficiente para vivir una vida de victoria. Una vida, como dice tu palabra, de gloria en gloria, de gloria en gloria, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a cada uno en nuestras debilidades, Padre. Y enséñanos como buen maestro que eres tú y buen pastor. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.